Bueno, Hola, hola, señor Luis Sánchez. buenas tardes. Buenas tardes, señor Luis Sánchez. Mónica Torres desde Barranquilla. Un Bienvenida. saludo para todos mis compañeros conciliadores. Bueno, les agradecemos ya que tengan los micrófonos apagados. Después nos saludamos y empecemos nuestra clase. Si por favor dice, hay algún micrófono por ahí encendido, lo apagas. Bueno, mis queridas y mis queridos y estimados compañeros, colegas, todos conciliadores en equidad, pares nuestros, los distinguidos jueces y juezas de paz. Este es nuestro segundo día. Creo que tuvimos un buen día ayer. Esperemos que hoy también tengamos buena participación. Vamos a hacer un recorrido por esta famosa ley de propiedad horizontal, la 675. Este material, pues por supuesto que ustedes lo tendrán junto con las grabaciones y todo lo que se vaya produciendo acá. ¿Sí? Estas son nuestras reglas, las mismas de ayer: disposición a participar y a dejar que todos los demás participen, escucharnos con respeto y curiosidad. Acuérdense que si la naturaleza hubiera querido que habláramos más y escucháramos menos, nos hubiera dado dos lenguas y una sola oreja, pero nos dio dos orejas y una sola lengua. Eso quiere decir que tenemos que aprender a respetar el tiempo, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas mientras uno esté participando. Cierre las ventanas de su PC y guarde los elementos para que pueda tener una buena escucha y un buen proceso. Entonces, lo que intentamos es una generación de nuevos conceptos, preguntas y expectativas relacionadas con la propiedad horizontal. Aquí hay un detalle interesante, y es que son pocos los conciliadores que realmente han incursionado con seriedad en propiedad horizontal. Uno conoce uno que otro, pero masivamente no es un ejercicio, y estamos hablando que en Colombia, mal contado, pueden haber unos 20, 25, 30 millones de propiedades horizontales. Prácticamente ya no hay municipio que no tenga edificio, sin mencionar pues las otras partes que conforman la propiedad horizontal. Igualmente vamos a ver el tema de los derechos y los deberes de los copropietarios y de sus inquilinos, y obviamente pues también del Consejo de Administración y del administrador, y por supuesto del revisor fiscal. Las autoridades en la copropiedad horizontal, las expensas que tienen que ver con esos monumentos, los bienes comunes, la convivencia en la propiedad horizontal. Ese será parte de nuestro objetivo de esta actividad. La norma, en términos generales, lo que hace es que la ley 675 del 2001 de propiedad horizontal en Colombia es la encargada de regular los inmuebles donde confluyen derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Dentro de una propiedad horizontal también puede haber locales comerciales, zonas destinadas a la industria o oficinas, dependiendo del tipo de propiedad horizontal que se constituya. La propiedad horizontal en Colombia se refiere a todo edificio, conjunto de casas y edificios de apartamentos en el cual existen dos tipos de bienes: el bien privado, el cual corresponde a la vivienda, y el bien común, que corresponde a las zonas que se comparte con el resto de los residentes. El arriendo social en las comunidades y propiedad horizontal goza de una cultura específica construida a lo largo y ancho del país de manera irregular en los contratos de arrendamiento, sean estos verbales o escritos, los cuales causan diariamente un sinnúmero de conflictos por el incumplimiento de los arrendadores y arrendatarios, con consecuencias pues económicas y sociales para ambas partes. Y por supuesto eso afecta directamente también la convivencia. Bueno, yo hice este cuadrito para socializarlo un poco, porque no podemos seguir hablando de conflicto sin detenernos un poco en los contextos. Y bueno, en toda propiedad horizontal, obviamente están los argumentos. ¿De quién? Pues de de que están en función de la administración de la propiedad horizontal. La asamblea contrata, elige un administrador
pero él tiene fuera de su experiencia, bien sea o no abogado, o haya hecho en el SENA el curso de administración en propiedad horizontal, tiene sus propios argumentos que tienen que ver con su vida, que tienen que ver con sus saberes. Entonces él siempre los va a tener presente en el ejercicio de su función. Pero para el tema de la seguridad y la convivencia también están todos esos argumentos que utilizan las empresas que prestan el servicio. A veces son empresas famosas, otras son empresas que están empezando, depende de muchos factores, pero por lo general el rol que juega los vigilantes en la propiedad horizontal es un rol prácticamente determinante y necesario. Eso va pegado cuando hay recursos para las cámaras de seguridad, bueno, y todo lo que compete en la línea amiga con la policía, en los libros que tienen que sellar, etcétera. Pero ellos también tienen sus argumentos en el momento en que se requiera, tratan de ceñirse al manual, a las orientaciones que tienen, mientras que propietarios e inquilinos intentan también ser complacidos por sus propios argumentos. En las áreas comunes también pasa lo mismo. Y por supuesto están todos los argumentos legales que fueron concertados en la asamblea y aprobados y que están insertos en el manual de convivencia de cada propiedad horizontal. Y está esa interacción, ¿sí? La interacción que se presenta entre el administrador, el consejo de administración, los propietarios, inquilinos, vigilantes, las personas que llegan a hacer visitas, el movimiento que se da en el parqueadero, los funcionarios públicos y los funcionarios privados, que ustedes saben que en el diario vivir de una propiedad horizontal, mientras más abierta sea, más movimiento hay. Vendedores, visitas, ambulancias, o sea, es todo un ejercicio de un barrio que tiene, que está cercado por una delimitación, que a veces pueden ser rejas, que a veces son paredillas, que a veces son fosos, dependiendo pues de cada construcción y cada tipo de arquitectura que se haya desarrollado. Y por supuesto que en esas relaciones humanas que se dan ahí adentro, hay toda una pedagogía para las relaciones humanas, que tiene que ver precisamente con esos argumentos, con ese andar, pero también con las creencias, con las historias. O sea que realmente el contexto de la propiedad horizontal es un contexto de barrio, es un contexto de ciudad, es un contexto eh, privado, pero a la vez también es público, o sea que también es un contexto mixto, porque el hecho que yo esté ahí adentro no me exime de cumplir con el código de policía, con las leyes, con las normas, que muchas veces la gente cree con esa historia de que esto es mío, entonces pasan tantas cosas. Y ahí, en esa pedagogía, se encuentran todas las experiencias en los estilos de vida del administrador, del consejo de administración, de los propietarios, de los inquilinos, del comité de convivencia, del equipo de seguridad, de todas las instituciones que de una manera u otra llegan allá, de los conciliadores y las conciliadoras, de los jueces de paz que muchas veces prestan el servicio allí, al igual pues que también conciliadores en derecho y otras formas de expresiones de justicia. No sé si ustedes recuerdan por allá en lo que se llamó el estallido social en Bogotá, sobre todo vivimos una experiencia en propiedad horizontal porque se regó la ola de que migrantes venezolanos iban a tomar los edificios. Y eso se volvió tan viral que la gente se armó con banderas, con barrotes, con pistolas, con todo, y hacía rondas de amanecida pensando que era verdad ese imaginario colectivo que se había dado. Eso obviamente también generó unos procesos de unificación, pero también estuvo todo este tema de la pandemia, que los que vivimos en ese tipo de propiedades lo vivimos, el encierro, la falta de comunicación, bajar al Chuster, tendría uno que ir al chut ese, a la zona de, común, con su tapabocas, bueno, la comunicación se volvió más virtual y por vía telefónica que otra cosa.
Pero igualmente las historias, ¿sí?, de la propiedad horizontal, de las familias que ellas viven, de las comunidades, de las normas y las tradiciones y las narrativas que tienen los propietarios, los inquilinos, que vienen de diferentes partes del país, que tienen diferente identidad, porque en la mayoría de las propiedades horizontales del país donde ustedes tienen referencia, convive el mismo país. Ahí encuentra uno gente que es del centro del país, del sur del país, de los Santanderes, etcétera. Y cada quien llega con su propia historia. Por eso, un mediodía que uno camine por allí, por donde vive en la propiedad horizontal, a la hora de la cena o a la hora del almuerzo, uno respira diferentes aromas, porque son diferentes culturas las que están cocinando. Algunos hacen comida paisa, otros hacen sancocho, bueno, y así sucesivamente. Y están todas esas creencias y valores. Fíjense que esto es tan importante porque la cultura es transversal, pero además la cultura es dinámica, siempre está en movimiento. Anteriormente, cuando los costeños llegaron a Bogotá, estoy hablando por allá del siglo pasado, a mitad de siglo, a comienzos de siglo, que fueron muchos a estudiar, sobre todo desde las regiones nuestras, los que tenían esa posibilidad eran personas que tenían los medios, pues viajar a Bogotá era muy costoso, estar allá era muy costoso, desconocíamos esa cultura, cómo funcionaba, y entonces, claro, el que le gustaba el vallenato ponía su vallenato a todo timbal, y eso fue generando también unos imaginarios que contra las regiones de todo tipo. Por ejemplo, el pensar que solamente en la costa se hace zoofilia y que solamente los costeños éramos los que hacíamos el amor con las burras. Y resulta que después uno termina conociendo este país y encuentra que en muchas partes del país la zoofilia es diversa. Está en todos lados, está en la costa pacífica, en los Santanderes, en Antioquia, en Cundinamarca. Y entonces, pero bueno, cría fama y acuéstate a dormir. Pero eso en propiedad horizontal, pues obviamente generó una cantidad de situaciones. eh, Perdónenme un segundo que se me corrió esta. Denme un segundito. ¿Y ahora qué pasó aquí? Eh, Espérenme un segundo. Que se me corrió. Mm, Denme un segundito que se me chispoteó aquí la presentación y voy a retomar por donde estaba ya. Me equivoqué de dedo, como dice uno. Bueno, llegamos, Giselle. Ya está compartiendo. Bueno, ya lo pongo en. Llegó el negro José Antonio. Bueno, entonces les decía que todo ese tema cultural fue disparado de una Amplía manera la tan pantalla. grande. Ya ampliamos la pantalla. Bueno, bien. Chico, que se me pega esto y no me deja. Ya, esperé a ver si yo soy capaz, ¿no? Hay una copita en la parte inferior de tu computador, Lucho. En la parte Ajá, derecha inferior. Hay una copita en la parte de abajo, dale clic ahí.
Sí, pero es que no me deja. Tengo aquí en la presentación, espérame a ver. Estoy haciendo lo posible, pero no me quiere dejar. No sé por qué. Reanudar. Y... no, hombre, eso no se vale. Yo trato, eso con el F5 no me dará, Giselle. Lucho, a mí me parece que así está bien, hermano. A mí me parece que así está bien. Si no, 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 en la parte inferior de tu computador derecho, Sí, yo Lucho, lo busca sé. una copita que está ahí. Sí, hermano, yo sé cuál es esa copita que usted dice, pero el problema no es ese. El problema es que no tengo manera de quitar de aquí el... Espérenme a ver. En la parte izquierda de tu panel también tiene, puedes cerrar la X que aparte en la parte de arriba para que te quede nada más la Ya, ya, presentación. ya, ya. Ya, por fin. Es que yo no sé si ustedes ven ahí los comandos que aparecen. Entonces, claro, a mí no me dejaba encontrar la copita esa precisamente. Bueno, entonces les decía que todo este tema cultural se disparó cuando en la década del 2000, ustedes saben que nosotros pasamos de ser un país totalmente rural a ser un país totalmente urbano. Y entonces, ¿qué fue lo que nos sucedió? Pues nos sucedió una cosa muy importantísima, que fue que el conflicto armado masificó el desplazamiento forzado. Y entonces llegaron muchísimas personas de todas partes del país a los centros urbanos. Y eso trajo como consecuencia que se hiciera un traslado cultural de la noche a la mañana, en el sentido de que la gente fue creando colonias y colonias y colonias en las grandes ciudades. Y por eso ustedes ven que hay sectores donde se encuentra la gente de Urabá, se encuentra la gente de la costa, se encuentra gente paisa, se encuentran gente de todas partes del país, sobre todo en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, pero también en muchos municipios intermedios. Entonces, esa oleada obviamente crea unos imaginarios nuevos de cultura, porque no solamente la gente llega con su cultura, sino que se entremezcla. Entonces uno encuentra un compadre que vino de por allá de Ismina y terminó casado con una muchacha de Medellín o de otro lado, y todas esas culturas se van uniendo, pero además se van formando familias nucleares de parejas que por alguna razón perdieron su compañero inicial o su compañera. Y esa mezcla de culturas es parte de todo este contexto que les estoy mostrando, y esa mezcla de cultura está también en la propiedad horizontal. Inclusive hubo un mayor asentamiento con todos estos proyectos de propiedad horizontal que se hicieron, como el caso, por ejemplo, de Ciudadela Equidad, ya no sé si esté por aquí a Dalmis ya conectada. ¿Por qué razón? Porque, bueno, eso es lo que produce el país, y nosotros obviamente sabemos que toda esa mezcla termina siendo un caldo de cultivo favorable para la conflictividad, inclusive a veces sin querer. Y como se disparó tanto el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia, etcétera, que no quise poner ese tipo de cuadros, sino este específicamente, eh, obviamente a lo que estamos abocados con este tipo de, ¿cómo se dice?, de situaciones, disparan la conflictividad. Bueno, pero entonces esta ley 675 del 2001 también regula lo relacionado con las actas de asamblea, las funciones de los órganos comunitarios, del administrador, el régimen de convocatorias y el ejercicio del derecho de voto, entre otros ítems que son parte de él. Igualmente el contrato de arrendamiento en vivienda urbana es aquel que obliga es aquel por el cual dos partes se obligan a recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano y destinado a vivienda total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado.
Ahí me explicaba mucho este tema de arriendo ayer y nosotros vimos también cómo la oleada de migrantes también transformó toda esta cultura del arriendo, porque realmente muchísimos llegaban, más atrás venía su familia, otras dos familias, y eso se generó pues todo un imaginario nuevo, una experiencia nueva que sobrepasó los límites, así como también, por ejemplo, se disparó eh, todo lo que tiene que ver con la conciliación virtual. Entonces, digamos que tengo un lío aquí. Ah, ya. Bueno, estos son como los problemas de mayor frecuencia en la propiedad horizontal. Cobro de cartera morosa, el no pago de las expensas, como administración, el uso del salón, todo eso termina obviamente generando crisis, ¿no? También está el incumplimiento del manual de convivencia, que genera conflictos entre vecinos y con la administración. Porque pues claro, si a ti te dicen que no debes subir el volumen y tú lo subes, eso empieza a generar obviamente todo un ruido. O en la noche uno está durmiendo y resulta que el vecino de arriba a las 12 de la noche, a las 11 empieza a golpear y a golpear por la razón que sea. Eso también va generando choque y todas esas cosas que están en el manual y que además se la entregan a la gente cuando llega por primera vez a X o Y sitio, generan, por supuesto, toda una serie de conflictividades. También está el uso inadecuado de las zonas comunes. Cuando no se respetan ni derechos ni cumplen obligaciones, hay conflictos. Está la tenencia de animales domésticos, todo ese tema de mascotas. Respetar las medidas adoptadas garantiza la convivencia. Haga pasear el perrito, no lleva bolsa y entonces el perrito va y deposita el popó en la copropiedad vecina. Entonces eso genera también otro tipo de conflictividad. El problema entre propietarios y constructoras por el incumplimiento entre lo ofertado y lo entregado. Ese es otro lío que hay. Problemas entre copropietarios. El ser dueño suele generar controversias que requieren conciliarse. Porque lo que decíamos hace ratico, la gente cree que porque está dentro de su casa puede hacer lo que le da la gana y se le olvida que está viviendo en comunidad. Y está también en la extralimitación de las funciones, tanto de los consejeros que suplantan las funciones del administrador y viceversa. O por ejemplo, también de esos administradores que hay parqueaderos que son comunes, el que llega primero lo coge y se vuelve exclusivo de X o Y miembro del consejo de administración. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta ley? La ley 675 de propiedad horizontal regula los inmuebles, como dijimos, donde confluyen derechos de propiedad exclusiva y sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Cada una de estas situaciones que se dan cuando se genera este ejercicio de formación tuvo que ver mucho también con la optimización del espacio, ¿sí? Hay países o ciudades que tienen tanta gente que literalmente construyen, son literas donde la gente duerme y pasa la noche. Y son zonas comunes de lavar ropa, zonas comunes para planchar, cocinas comunes porque no alcanza, digamos, el espacio físico por la sobrepoblación que hay. Los que hayan viajado a esas ciudades muy grandes como Nueva York o Tokio, Sao Paulo, saben más claro de lo que les estoy hablando. Esta foto la quiero rescatar porque es en la localidad de Kennedy, en la UPZ 48, el barrio creo que se llama Urapanes, si yo no estoy mal. Y de pronto por ahí está Sandra o Ruth, me corregirán. La tomamos porque esta es patrimonio del barrio y es patrimonio, lo han peleado, no lo han tumbado, por aquí hay edificios por todos lados,
pero esa casa es de la Bogotá colonial, es una casa que la cuidan mucho y que es un símbolo allí, y uno entra a esa casa y bueno, las personas tienen una colección de libros, de discos, o sea, representa todo un ejercicio cultural. Bueno, uno de los fines de esta ley es garantizar la seguridad y la sana convivencia a través de normas que promueven el trato pacífico y la solidaridad. También regula lo relacionado con las actas de asamblea, las funciones de los órganos comunitarios del administrador, el régimen de convocatoria y el ejercicio del derecho de voto, entre otros. Bueno, ¿sabe usted, mi estimadísimo, que dentro de su conjunto los bienes tienen distinto uso? Entonces, los inmuebles, conjuntos, edificios sometidos a propiedad horizontal pueden tener tres usos: residencial, mixto o comercial. Creo que también le escuché a Jaime un poco sobre esto ayer. Es pertinente verificar en la licencia de construcción del edificio conjunto si está permitido o no el uso comercial. Esta es una primera recomendación. Esto es importante porque a veces se alquila y resulta que el edificio se construyó y no cuenta con este tipo de licencia. Y ayer explicaba Jaime, agarrándome de muchas cosas que dijo, entre otras, con los compañeros de Bello también reconfirmaban eso, que ese cambio de uso residencial a uso comercial dispara automáticamente el costo de los servicios. Y si estamos aquí en el Caribe, peor todavía, porque ustedes conocen cómo estamos sufriendo aquí con la filia. Bueno, espérenme que parece que tengo líos. Bueno, ¿cómo se constituye? Ahí están sus tres C: conformación y constitución. Dice que la conformación de una propiedad horizontal depende de la voluntad expresa del propietario inicial, o sea, del constructor, de quien va a hacer el edificio, a quien uno le compra, ¿no? Que a través de escritura pública somete a propiedad horizontal un bien inmueble. Y eso pues terminó disparándose. La persona jurídica nace solo hasta cuando se realiza el registro del régimen de propiedad horizontal en la oficina de registro de instrumentos públicos del municipio donde se localice el inmueble. O sea que son tres pasos que hay que surtirlos obligatoriamente para tener finalmente la certificación de existencia y representación según el artículo 8 de esta ley de 2001. La inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal de la persona jurídica a la que alude esta ley corresponde al alcalde municipal o distrital del lugar de ubicación del edificio conjunto o a la persona o entidad en quien esté delegue dichas facultades. O sea que fíjense que hay que dar esos tres pasos. Ese es como el pre, el después y el ahora de una propiedad horizontal. Cuarto, ¿cómo se disuelve y liquida? Bueno, como todos los procesos, ¿no? Como dicen los abogados, lo que se hace en derecho se tiene que deshacer en derecho. El derecho se deshace como se hace. Entonces, es válida la liquidación y disolución de la propiedad horizontal si se cumple con el quórum y mayoría calificada de más del 70%, o sea que no es mayoría simple, de los coeficientes de copropiedad del edificio del conjunto. O sea que tiene que haber un acuerdo de los propietarios. Cuando existe destrucción o deterioro total del edificio o conjunto en una proporción del 75%, o también puede llevarse a cabo
cuando se decide por los propietarios de bienes privados pertenecientes a la copropiedad y por orden judicial o administrativa. Aquí en Cartagena hay un caso atípico que se volvió famoso por un edificio. Ustedes saben que el Castillo de San Felipe es patrimonio de la humanidad. Es una joya de la arquitectura colonial. Y creo que son 500 metros a su alrededor o 1000 metros. No se puede construir edificios de más de 4 pisos o 5. No sé si Jaime me ayuda ahí. En el sentido de la panorámica, del paisaje, de la mirada en la altura, bueno, etcétera, etcétera. Y aquí en Cartagena, entonces, unos señores construyeron, vendieron, hicieron los 3 pasos anteriores hasta el segundo paso, y resulta que Naciones Unidas dijo, si no tumban ese edificio, ya iban más de 10 pisos o 12 pisos, le quitamos ese derecho de patrimonio a Cartagena. Y obviamente, como dicen que Coca-Cola mata tinto, se dio todo un proceso jurídico, muchas familias que habían comprado allí terminaron perdiendo sus recursos, y en este momentico, en esta administración, ya están demoliendo ese edificio. O sea que también fíjense que hay situaciones, eso sucede cuando los países eh, hacen convenios internacionales. Por eso existe la tradición, por eso existen muchos convenios que nosotros tenemos que respetar como país, porque están bajo el ordenamiento internacional jurídico. Quinto, los derechos y deberes de los propietarios. Eso es supremamente interesante e importante, porque también es parte de la conflictividad que se presenta, como decía. Cada propietario tiene derechos de dominio exclusivo sobre su unidad privada, lo que quiere decir que puede vender, enajenar, grabar o ceder la tenencia de su unidad privada a cualquier título. O sea, ahí no hay ningún problema. El propietario también tiene derecho a usar áreas comunes como ascensores, jardines, piscinas y pasillos, entre otros, siempre y cuando lo haga según el destino de los mismos y sin perjuicio del uso legítimo de los demás propietarios. Y fíjense que, por ejemplo, en pandemia, muchos de estos usos comunes terminaron siendo cerrados, clausurados, aplazados. Sobre todo, por ejemplo, las piscinas dejaron de utilizarse, las visitas se restringieron. eh, Son situaciones atípicas, pero también muchas de esas fueron aprovechadas y se quedaron. Ha pasado también, por ejemplo, que en estas propiedades horizontales, en el momento de arrendar, ¿sí?, se pierde, por ejemplo, este otro derecho, el de los principios, que es el de vivir en un ambiente limpio, saludable, estético y pacífico. Y eso significa precisamente una buena convivencia. Y resulta que muchas veces, por el afán de arrendar, de ganarse una plata, no hay ningún tipo de seguimiento, no se averigua, no hay antecedentes, no hay nada. Y muchas veces el propietario no vive ahí. Entonces ese chicharrón le queda precisamente a los vecinos. Es ese también, la regulación del manual de convivencia intenta, pero realmente muchas veces no es suficiente. Viene todo este tema del uso del parqueadero. Fíjense que en un edificio los parqueaderos asignados por escritura, bien común de uso exclusivo a cada apartamento, pueden ser alquilados por el administrador al quedar el apartamento temporalmente desocupado. Los propietarios de bienes privados que tienen a su cargo parqueaderos considerados como bienes comunes de uso exclusivo, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal, deben ser utilizados únicamente por el propietario al cual se le ha sido asignado, aún más en razón a que éste debe pagar por el uso exclusivo. Fíjense que aquí está la reglamentación, y de aquí es que salen los manuales de convivencia
de la propiedad horizontal. Para estos amigos administradores, estas son, digamos, las bases de su función. Pregunta muy interesante también. ¿Pueden los copropietarios morosos hacer uso del parqueadero comunal? Ese es otro frecuente de los conflictos que se presentan. Dice, la prohibición de uso de los parqueaderos comunes de un edificio conjunto como medida correctiva a los deudores morosos es correcta cuando el parqueadero corresponde a la categoría de bien común. O sea, esos parqueaderos abiertos que los puede utilizar cualquiera, el primero que llega. En cuanto a la provisión de uso de los parqueaderos de visitantes por parte de los propietarios o residentes de un edificio o conjunto, es administrativamente correcta en cuanto dichos parqueaderos no pueden ser usados por esto ni en forma permanente ni transitoria, pues los parqueaderos de visitantes son únicas y exclusivamente para el uso de los visitantes de la copropiedad. Hay una cantidad de experiencias nuevas en este tipo de ejercicios porque, bueno, cuando se hicieron muchos edificios en una copropiedad, podían tener automóvil el 20%, el 30%, o sea que eso no era mucho problema. Pero hoy, y con el tema del pico y placa, mucha gente terminó teniendo 2 vehículos, 3 vehículos en una misma familia. Entonces, eso terminó abortando todos los cálculos que había o que hubo en su momento sobre propiedad horizontal y los parqueaderos de uso común. Porque los parqueaderos privados, por lo general, casi lo viven siempre son los propietarios. Unos que otros arriendan, pero la mayoría compró con el fin de vivir ahí, no con el fin de arrendar, que son como lo que genera estos contrapesos de convivencia en algún momento determinado. ¿Puede un propietario que forma parte del consejo de administración tener uso exclusivo o irrecurrente de un parqueadero de visitantes? Dice, los parqueaderos de visitantes no podrán ser objeto de uso exclusivo de ningún miembro del consejo de administración. Aquí se genera un tipo de conflicto por esos micropoderes, porque entonces el consejero dice, oye, me voy a quedar aquí, y se queda. Y entonces entre consejeros y consejeros se dan la mano y se apoyan. O pasa otra cosa. Ya en la noche, a las horas que no hay vigilancia, no hay ya visitas, muchas veces los vigilantes, por acuerdos, por propinas, por razones que sea, terminan cediendo estos parqueaderos de visitantes a otras personas. O uno ve la fila en las puertas de los edificios, en las calles de los alrededores, filas y filas y filas. En alguna medida le sirve también a las personas que hacen esa labor de vigilancia a este tipo de vehículos. Todos los días se rebuscan y se ganan allí para el mantenimiento de su familia. Con los consabidos, pues que a veces hay hurto, que a veces golpean carros, bueno, todas esas situaciones que son bastante conocidas por nosotros. Bueno, otro tema importantísimo que Jaime también tocó ayer y lo reforzamos porque tiene que ver precisamente con arriendo. Derechos de los propietarios ubicados en el primer piso. En los edificios residenciales y de oficinas, los propietarios de bienes de dominio particular ubicados en el primer piso no estarán obligados a contribuir al mantenimiento, reparación y reposición de ascensores, cuando para acceder a su parqueadero, depósito a otros bienes de uso privado o a bienes comunes de uso y goce general, no exista servicio de ascensor. O sea que fíjense, ahí hay una exoneración para ellos, porque obviamente si yo vivo en el primer piso, no tengo por qué estar utilizando ascensor y no tiene por qué cobrarme mantenimiento en ese sentido. Cuando no exista servicio de ascensor para acceder al parqueadero, depósitos o zonas comunes de los propietarios de los apartamentos ubicados en el primer piso, estos no se encuentran en la obligación del pago ni contribución de expensas
para su mantenimiento y reparaciones. Oído con eso. Clarita la ley, si no está en el manual, hay que introducirlo. Que genera discusión, pues sí, pero es preferible que las cosas estén claras desde el comienzo a que mañana o pasado alguien sepa que están violando un derecho, presente un derecho de petición o haga un proceso ejecutivo y llame a Puyengue al administrador y le toque entonces devolverle por retroactividad, yo que sé, no sé cuántas cuotas que haya dado de apoyo a una cosa que no le correspondía porque así lo determina la ley. Bueno, miren esta tan importante. Los deberes, estamos en derecho, pero también el pago de cuota, uno de los conflictos más frecuentes. Los propietarios de bienes privados pertenecientes a la propiedad horizontal están obligados a contribuir a su pago mensual. ¿Para qué se cobra la cuota? Pregunta. Si el pago de la administración se destinará para financiar los servicios necesarios de administración, mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes, así como los servicios públicos esenciales relacionados con esto, el alumbrado público de la propiedad, las cámaras, bueno, todo lo que implica esos servicios esenciales que requiere, inclusive el mantenimiento de la planta en caso que se vaya la luz, en caso que se vaya el agua, toda esa cantidad de situaciones que terminan siendo a veces un paquete de conflictos realmente. Y pasa que muchas veces cuando la gente no paga, empieza ese deterioro acumulativo que al final termina volviéndose ya no en un conflicto, sino en un problema estructural para la propiedad. ¿Quién fija el monto de la cuota de administración? La Asamblea General de Propietarios será la que fije el monto a pagar por el concepto de cuota de administración. Y ustedes saben que cada asamblea nueva también se determina si se aumenta, si no se aumenta, o si está automáticamente expreso en el manual, entonces cada año se da el aumento. Una de las cosas que nosotros atendemos mucho en estos temas de propiedad horizontal es precisamente este tema de los atrasos de las cuotas, porque termina siendo una deuda y una deuda que a veces incluso es de difícil cobro. ¿Cómo se calculan las cuotas? ¿De acuerdo con los coeficientes de copropiedad o por los módulos de contribución? Y en ningún caso se puede establecer bajo el condicionamiento de cuotas iguales. Eso significa que también puede haber una variable en ese sentido. Bueno, pero igualmente está el deber y está la pregunta, ¿no? Si me atraso en las cuotas de administración, me cobran interés de mora. Dice, el retardo en el cumplimiento del pago generará intereses de mora equivalente a 1,5 veces el interés bancario corriente. O sea que ahí el contador con el revisor fiscal voy a dar un papel también determinante en el momento digamos, del cobro de intereses. Pero fíjense que cuando uno está conciliando, si es por vía de la conciliación en equidad, obviamente existe la posibilidad de los acuerdos a que se puedan lograr, porque muchas veces la gente se cae. Ustedes se imaginan cuántas cuotas se atrasaron en todo este tema de pandemia. No todo el mundo tenía la posibilidad de estar al día. Y a veces la gente no tiene conciencia de que si no paga su cuota, genera una cantidad de conflictos dentro de la copropiedad. Y eso pues obviamente se refleja en la convivencia, se refleja en las relaciones de la vecindad, se refleja en que el deterioro de los bienes comunes. Existen sanciones por el no pago de las cuotas de administración. Las cuotas de administración pueden ser cobradas judicialmente por el administrador o a través de apoderado judicial. Así que, mis estimados, cuando usted entra allí, y por eso es que muchas veces los propietarios incluyen
en el canon de arriendo el valor de la cuota. En la mayoría de veces, para ellos garantizar que se pueda pagar. O ha pasado muchas veces que entre arrendatario y arrendador se genera un conflicto porque el hombre paga puntualmente y de pronto terminan le cobrándolo o le llaman la atención o aparece en la lista de morosos y resulta de que el hombre está al día y quien no pagó fue el dueño del apartamento. Todo eso está en este contexto que vimos al inicial. Todo es posible porque todo eso también es cultural. Y aquí está la pregunta. ¿Se podrá hacer público el listado de propietarios en mora de cuotas de administración? Dice la norma. Mientras subsista este incumplimiento, tal situación podrá publicarse en el edificio o conjunto. El acta de la asamblea incluirá los propietarios que se encuentren en mora y por lo general pues no se les permite en la asamblea que voten porque no están al día. La única que permite eso es la ATS. Hace asamblea, todo el mundo debe y todo el mundo vota. Que ahí no es bacana. Revisor fiscal, tesorero, vicepresidenta, pilas con eso. La publicación de la lista de morosos en las zonas comunes de la copropiedad no constituye por sí misma violación a los derechos, al buen nombre y a la identidad y la intimidad, por cuanto lo único que se da a conocer es un hecho cierto, la mora en el pago de cuotas de administración, y este es un asunto que interesa a los demás habitantes de la copropiedad. O sea, como dice la Constitución política, hay procesos y momentos en que prima el bien común sobre el bien particular. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Bueno, voy avanzando. Otras obligaciones para que pasemos a otro importante de estos 10 puntos que están en esta cartilla que ustedes la tendrán, por supuesto. Una obligación de los propietarios de bienes privados es el pago de los gastos comunes necesarios para la prestación de los servicios comunes esenciales para la existencia, la seguridad y la conservación de esos bienes comunes. Dentro de la propiedad horizontal debe crearse un fondo para atender obligaciones y gastos imprevistos. Este fondo se constituirá con un porcentaje de recargo no menor al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General de Propietarios estime pertinentes. Mientras existan recursos en el fondo de imprevisto, no se puede cobrar una cuota extraordinaria para atender un imprevisto. Solo se aprobarán estas cuotas cuando los recursos de este fondo no sean suficientes para atender la contingencia. Antes de pasar al siguiente punto, es bueno recomendar, hombre, los que formen parte del Consejo de Administración, inclusive los copropietarios, inclusive los inquilinos, en la medida de lo posible deberían conocer la norma, porque el conocer la norma te permite saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, qué se te viene cuesta arriba si te equivocas. Es un ejercicio que permite fortalecer la convivencia, pero necesita necesariamente que se dé a conocer. No puede ser un privilegio solamente del administrador. Muchas veces hay unos abusos que se presentan porque resulta y cuesta que la que hay un abuso en el desconocimiento. Y entonces también eso es uno de los conflictos cuando se suplantan las autoridades o cuando se asumen funciones que no corresponden. Y eso ha traído obviamente a veces muchos conflictos tan álgidos que han terminado en la utilización de la violencia. Hay cosas que uno no puede controlar en el tema de la convivencia que son, digamos, cosas que nos salen de las manos a nosotros. Voy a dar 2 minuticos para ir a buscar agua, para que ustedes se refresquen, que creo que estamos bien de tiempo, y ya vuelvo. Regáleme un segundito.
Bueno, Giselle, ¿cómo vamos por aquí? Vamos bien. Bueno, entonces miren este tema tan bonito. ¿Cuáles son las autoridades en la propiedad horizontal? Número uno, la principal autoridad, ¿no? La Gran Asamblea de Copropietarios. Dice que es la máxima autoridad de la copropiedad y en ese orden de ideas está encargada de dirigirla y administrarla, por cuanto es en ella en donde concurre la voluntad colectiva de los copropietarios en todo lo relacionado con la administración de los bienes comunes. Por disposición legal, la Asamblea General está constituida por todos los propietarios de los inmuebles que integran la copropiedad, quienes tendrán derecho a participar en sus reuniones y a votar en ellas una vez cumplido el quórum y las condiciones que para el efecto prevé la ley y el reglamento de propiedad horizontal y cuyas atribuciones se encuentran expresamente establecidas en la ley. O sea que la asamblea es la dura. Ya, por ejemplo, hay muchos edificios que han logrado, así como tiene, por ejemplo, Giselle, este avance, que ahí está la lista, incluso hacen ya las reuniones totalmente por esta vía, no necesariamente virtualmente, sino que la hacen presencial, pero le dan un chip a cada copropietario para que vote directamente por ahí, por ese chip, para que haga sus intervenciones, pida la palabra. Me parece una cosa muy bacana. Y al final de esta charla voy a presentarles lo que está moviéndose en el Congreso de la República, que es una reforma a la copropiedad horizontal, a esta ley 675. Tiene ya creo que 2 debates, le faltan como 2 más para que se convierta y pase al Congreso también su discusión. Bueno, esto cada vez la institucionalización de la vida va tomando aumento y una eh, de las razones de la tecnología es precisamente que nos ha ido volviendo cada vez más numérico. Así como tiene sus ventajas y cada vez más electrónico, también tiene muchas desventajas porque se terminan perdiendo esa acción cultural de que hablábamos al comienzo, esa correlación se pierde, se pierde, se pierde, se pierde y llega un momento en que ya casi la mayoría de propiedades horizontales y en los barrios la gente no sabe ni siquiera quién es su vecino, más allá de un buenos días o un buenas noches. Bueno, con relación a las reuniones es necesario que se presente el orden del día. La ley es clara en eso, no establece un orden del día de los temas a tratar en la asamblea, ordinaria o extraordinaria de copropietarios, ya que esto es facultativo, o sea que se cita para eso, hay un orden previo, hay un tiempo previo, como en todas las, lo que son los procesos de organizaciones. En última, las propiedades horizontales también son una organización y que se rige por esta normatividad. No hay condicionamiento en materia de los temas a tratar en la Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria, por lo cual deberá elaborarse el respectivo orden del día sin limitantes y en esa lista se encontrarán los temas a desarrollar en la Asamblea. No se podrán tomar decisiones sobre aspectos no previstos en cuando de Asamblea Extraordinaria se trate. Eso significa que cuando es extraordinaria solamente es para un punto y pare de contar, tal cual como nosotros hicimos nuestra Asamblea 21, que era única y exclusivamente para reforma de estatuto, elegir nuestro primer director ejecutivo, que no sé si estará por aquí conectado, y ese doctor William está por ahí. No, señor. Bueno, anda por ahí en temas médicos. Podrá impugnarse las decisiones de la Asamblea. Quienes se encuentran facultados para impugnar las decisiones adoptadas en la Asamblea General son el administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados. O sea que un inquilino no tiene esa facultad. Entonces, es claro y es preciso y es conciso. Aquí, por ejemplo, todos estos, como tienen una regulación, pues también tienen un orden y también tienen un seguimiento y un acompañamiento que vigila y controla para evitar precisamente esa dimensión de funciones.
Entonces, después de la asamblea, la segunda autoridad es el consejo de administración, que solo los propietarios pueden hacer parte del consejo de administración o un delegado puede serlo también. Muchas veces pasa que una persona tiene mucho tiempo viviendo en una copropiedad de esta y él mismo le solicita al propietario que le dé la carta de autorización porque pasan cosas que tienen que ver con su vida, con las de su familia, con su bienestar, etcétera, y eso también es válido y es permitido. Estará integrado por un número impar de 3 o más propietarios de las unidades privadas respectivas o sus delegados. Eso queda en el manual también. ¿Quién escoge a los miembros del consejo? La Asamblea General de Propietarios es quien determina quiénes conforman el consejo de administración y si la elección se ajusta a la ley o el reglamento, este propietario podrá ser parte del consejo de administración. O sea, que es fácil, tampoco es que sea una cosa compleja, todo puede fluir tranquilamente. ¿Puede el administrador negar a los copropietarios acceder a la información de la copropiedad? Bueno, los propietarios de los bienes privados dentro de una propiedad horizontal gozan de plena facultad para realizar la inspección de libros contables, contratos y documentos de la copropiedad en cualquier tiempo. Por eso debe facilitarse el acceso a la información, dado que ellos, como partícipes que son de la Asamblea General de Copropietarios y del Consejo de Administración, deben tener acceso a los estados financieros y a la información y documentos complementarios que se ponen a consideración de estos órganos de dirección y administración para su aprobación en cualquier momento. Es importante, digamos, que está claro que cada vez que hay una asamblea se rinde un informe financiero, pero a veces suceden cosas que no estaban previstas o que no fueron aprobadas por el Consejo de Administración y el administrador como responsable y ordenador del gasto las hace o lo convencen uno o dos y no pasó pues por el filtro que se requería, entonces la gente se pone las pilas porque siente que están pasando cosas irregulares. Entonces, los tenedores de esos bienes privados que no son propietarios únicamente podrán efectuar la revisión de documentos cuando estén siendo afectados por las decisiones de la asamblea de propietarios o los órganos internos de la propiedad horizontal y cuando se pretenda garantizar un derecho fundamental. Eso es bastante recurrente también porque a veces pasa eh, cosas como esas que se mencionaban, en el sentido de que se arrendó, se cambió el uso y entonces se dispara la energía. O por ejemplo, se hacen cosas que no fueron consultadas. O por ejemplo, se pretende que se paguen en monumentos expensas que no están tampoco contempladas. Y cada uno de esos pues le da derecho, obviamente, el derecho a la defensa que requiere también la otra persona que no es propietaria. Viene otro importantísimo, la tercera en línea de mando, el administrador. ¿Qué implicaciones tiene que la administración del conjunto no haya publicado respectivamente el acta de asamblea de propietarios del año inmediatamente anterior? Entonces, está en cabeza del administrador el deber de poner en conocimiento de los propietarios y residentes del edificio o conjunto sometido a régimen de propiedad horizontal las actas de asamblea, sea ordinaria o extraordinaria. O sea, es un documento internamente público, 20 días después de su realización. Igualmente, cualquier propietario está en la facultad de solicitar copia del acta de asamblea. En caso de no expedirse, podrá acudir ante la instancia municipal o distrital para que por su intermedio se pida la copia respectiva, porque se supone que allá reposan las copias de cada asamblea que se haga como ente de control de esta copropiedad. Efraín Cordero, estás levantando la mano, Efraín. Prende tu micrófono.
¿O será que te... Bueno, no veo a Efraín, lo vi con la mano alzada. Bueno, Yo era el que la tenía alzada ahorita, pero como ya pasó lo que bueno, quería, pues, era decirte sí. que hay una ley que ya modifica la 675. Ya, ya, listo. Ya la lista están ahí. Bueno, 79 ¿ah? del 2020. Hay una ley que modificó el artículo 8, que modificó el artículo 25, 29, 35 y 36, que es la ley 2079 del 2021. Ujú. Modifica esos artículos. Entonces, que haya otra en el Senado, pues ya no sé. Eso sí no lo sé. Sí, sí, hay una que está en ese proceso también. Ahorita lo conversamos también y nos ilustras allí, por favor. Bueno, Ok. eh, la administración debe contestar mis derechos de petición, por supuesto. No se debe concluir que el derecho de petición puede ser ejercido por cualquier persona ante organizaciones privadas, edificios, conjuntos, etcétera, siempre y cuando busque garantizar derechos fundamentales, vida, trabajo, etcétera. De requerirse documentos, estos pueden ser suministrados salvo en aquellos casos, ojo, que se encuentren bajo reserva legal. Es decir, que la ley haya determinado su provisión para darlos a conocer por alguna razón específica o, por ejemplo, porque hay algún caso jurídico y se diga que tal documento debe estar en cadena de custodia y que no puede ser de uso público. ¿Quién tiene la facultad de remover al administrador? Es la Asamblea General, por supuesto, la encargada de nombrar y remover al administrador, contemplando la excepción del artículo 50 de esta ley, la cual estipula que en los casos en los que exista consejo de administración, será este órgano el encargado de nombrarlo. Bueno, todo esto ahí va suavecito. ¿Cómo se determina la administración provisional y quién debe escoger el nuevo administrador? Al terminar la administración provisional, cuando la hay, es deber del propietario inicial informar expresamente esta situación por escrito a los propietarios del edificio o conjunto sometidos al régimen de propiedad para que se reúna la asamblea y nombre un administrador en el término de 20 días hábiles siguientes a la comunicación. En el caso de que la asamblea no nombre al administrador conforme lo señalado, el propietario inicial es quien debe nombrar. Estas son situaciones atípicas, por supuesto, pero que suceden a veces, sobre todo donde todos, en su gran mayoría, son propietarios. Bueno, y hablemos del señor revisor fiscal, que es el cuarto orden administrativo. Es aquel que puede ejercer control sobre las operaciones de la administración. Además, debe ser contador, por supuesto, ¿no? Es el encargado de entregar recomendaciones e informes para lograr que los bienes sociales estén adecuadamente protegidos en relación con factores internos o externos, históricos o prospectivos, y para lograr una estructura eficaz para el control de los mismos. Este informe se caracteriza por su oportunidad, es decir, se produce en el momento en que se requieren las instrucciones para el eficiente funcionamiento del sistema de protección de los bienes comunes. El revisor, además de eso, da fe con su firma, pero además es un consejero también para el consejo de administración, pero así como para el administrador. Ellos deben trabajar en equipo porque bueno, es una persona que conoce esta temática financiera, administrativa y legal para evitar que se cometan errores que a veces son voluntarios o involuntarios, básicamente por desconocimiento. Entonces esa es una función clave y determinante. Pero también hay inhabilidades para el revisor fiscal de un conjunto sometido. Y también para el contador, que ese es el que hace la labor contable y el otro es el que la revisa y le da el visto bueno.
Dice, el fiscal debe ser contador público con matrícula profesional e inscripción en la Junta Central de Contadores. O sea que es fácil de constatarlo, ¿no? Subrayando que en el caso de ejercer en un conjunto de uso comercial o mixto, este no puede ser propietario o tenedor de bienes privados en la propiedad horizontal sobre la cual cumple funciones. O sea, ahí está claro. Así como tampoco puede tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil, ni vínculos comerciales o cualquier situación que hiciese su labor menos objetiva con el administrador y los miembros del Consejo de Administración. En los conjuntos de uso residencial será potestativa el uso de esta figura. O sea que es si los dueños quieren o no quieren tenerlo. Pues obviamente se recomienda que sí. Muchas veces para que a veces la gente no quiere porque quiere pagar, esto también se puede contratar por servicio. O sea que se le paga tanto al contador como al revisor cuando se requiere su presencia y su labor. Eso debe quedar especificado en el contrato de trabajo, por supuesto, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene el revisor fiscal cuando no da cumplimiento al informar a la asamblea o tomar medidas correctivas? Respeto de nombramiento del consejero que no son previamente autorizados por los verdaderos titulares del derecho de dominio para que le representen en la asamblea. Oye, o sea, ellos tienen que hacer esa revisión, ¿no? Pueden intervenir en las deliberaciones de la asamblea o los consejos de administración en la medida en que sea citado a las reuniones con derecho a voz, pero no a voto. Ahora vienen las famosas expensas. Fíjense que en la ley 2220, la ley de conciliación, nos introdujeron estas famosas expensas, pero ni por ahí en su correlato con las expensas de la propiedad horizontal. ¿Qué son las expensas comunes necesarias u ordinarias? Son erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de los servicios comunes esenciales, que ya los vimos. Estas expensas o gastos están destinadas al cumplimiento del objeto social de la propiedad horizontal. ¿Cuál es esa destinación? Subvención de los servicios necesarios para existencia. O sea, así como cada apartamento tiene sus servicios, en la propiedad como tal en su conjunto también los tiene y se paga desde la administración. Energía, gas si tiene una zona de uso común, planta eléctrica, bombas, etcétera, etcétera. Todos son gastos que se requieren. Ese es el destino de las expensas. Es una subvención de los servicios necesarios para existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del edificio conjunto. Sobre todo cuando se puso de moda que en todas partes debía haber contratado vigilancia privada. Entonces, cada uno de esos contratos a veces generan una cantidad de discusiones, porque a veces no son transparentes, porque hay un acuerdo entre el administrador y la compañía, o porque el consejo recomienda una cosa y el administrador junto con uno o con otro hacen otra. Todas son situaciones que son factibles porque son choques de intereses los que se dan ahí. Y ahí entra todo ese cuadrito que inicialmente les presenté, que tiene que ver con los usos, con las costumbres, con la ética, con la transparencia, etcétera. Entonces, dentro de dichos servicios se cuentan el mantenimiento, la reparación, la reposición, la reconstrucción y la vigilancia principalmente. Bueno, ¿cuándo se aprueban estas expensas? Se aprueban con el presupuesto presentado en la Asamblea Ordinaria en la fecha establecida en el reglamento de la propiedad horizontal para la realización de la misma. En el caso en que la fecha no se haya determinado en el reglamento, se deben realizar dentro de los 3 meses siguientes del corte de cada periodo presupuestal. O sea, si se hizo en marzo, pues 3 meses después, abril, mayo, junio, digamos. ¿Cuál es el quórum? Fíjense que cada aprobación debe tener su quórum.
el simple o el mayoritario, 75 o mitad más uno. ¿Cuál es el quórum y la mayoría decisoria necesarios para su aprobación? Para poder sesionar se requiere la asistencia de los propietarios de los bienes privados que representen más de la mitad de los coeficientes de propiedad total. Se aprueban con la mayoría simple de los asistentes, es decir, la mitad más uno. No importa qué tipo de aspectos se apruebe en tanto que se puedan clasificar como expensas comunes necesarias. Fíjense que también ahí hay toda una cantidad de recursos que entran a la propiedad. El alquiler de los salones, a veces tienen sillas y también las alquilan. O por ejemplo el uso de la piscina. Y hay muchas, o alquilan los salones para que hagan ejercicio, para festejar los cumpleaños. Todo eso está dentro de un reglamento, pero todo eso son dineros comunes, colectivos, porque se generan a partir precisamente del bien común de la copropiedad. Bueno, esto ya lo vimos. Todo ese proyecto y presupuesto lo elabora, por supuesto, la administración. Para eso tiene también el contador, si lo considera necesario antes de presentárselo al consejo de administración, se lo pasa al revisor fiscal. O sea, ahí hay toda una ruta y por eso es necesario que se pueda construir confianza. Y esa confianza se construye con transparencia, y con que las cosas estén claras, como dice el refrán, cuentas claras, amistades duraderas. Entonces, los bienes comunes que hemos visto ya bastante son aquellos indispensables para usar y disfrutar los bienes privados, como el terreno en el que exista las construcciones o instalaciones del servicio público básico, la estructura, circulaciones indispensables para acceder a los bienes privados, fachadas y los techos o losas que funcionen como cubierta a cualquier nivel. Esos son los famosos bienes comunes. Sigamos con ellos. Pregunta, dice, ¿es posible cambiar la destinación de un bien común? Ahí está clarito. Es una decisión que debe adoptar la Asamblea General de Propietarios por mayoría calificada correspondiente al 70%, fíjese, ya no es simple, de los coeficientes de copropiedad que conforman el edificio o conjunto sometido a régimen de propiedad horizontal. Entonces, sí es posible, pero se necesita ese ejercicio. ¿Puede hacer mejoras en un bien común del cual tengo el uso exclusivo? Los bienes comunes de uso exclusivo no pueden ser modificados por quien tenga el derecho de uso del mismo. No obstante, esto no impide que conforme al derecho, la Asamblea General de Propietarios como órgano superior de la copropiedad autorice ciertas modificaciones que se encuentren ajustadas a la ley. Ha sucedido muchas veces, por ejemplo, que en un mismo piso hay, digamos, una terraza, pero esa terraza beneficia directamente a dos o tres vecinos que están alrededor o cuatro. Y alguno de ellos a veces hace algo y termina beneficiándose y ampliando. Eso también entonces termina generando un conflicto allí de intereses, de aprovechamiento del espacio común y eso termina pues también en manos del Consejo del Comité de Conciliación, que es necesario porque muchas veces la persona pide el permiso, inclusive a veces lo hacen hasta a espacio público y después es que espacio público da el permiso, construye y se agarran de eso y no quieren aceptar que se equivocaron. Bueno, en el caso de las fachadas de las casas de una copropiedad, tienen la calidad de bien común. ¿Cuál es el procedimiento legal para autorizar el cambio de color de fachadas de las casas de una propiedad horizontal? Los bienes comunes esenciales son aquellos indispensables para usar y disfrutar. Los bienes privados. O sea, contemplado dentro de este tipo de bienes el terreno en el que existan construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos, las estructuras, circulaciones indispensables para acceder a bienes privados, fachadas y los techos, es necesario contar con ese coro y mayoría a favor para reformar la fachada. O sea, cada uno de estos bienes, en síntesis, se puede
digamos, transformar si hay una autorización, porque es una copropiedad donde todos tienen voz y voto. Y es la cara, digamos, del edificio, ¿cierto? Y hay otras preguntas como, por ejemplo, ¿es posible alquilar para turismo un apartamento en un edificio sometido a régimen de propiedad horizontal? Entonces, para que eso pueda ser posible, es obligatorio contar con el Registro Nacional de Turismo por parte de los prestadores de servicio turístico. O sea que no puede ser cualquiera que le dé la gana de decir que él es turista y que él hace turismo sin tener ese registro. Es obligación de los administradores de propiedad horizontal, ojo, en donde se preste servicio de vivienda turística, reportar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuando no estén autorizados expresamente en el reglamento de propiedad horizontal para tal destinación o cuando no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo. O sea que si se descubre que se está haciendo un turismo no legalizado, la culpa directa vendría siendo de los administradores, advirtiendo que la omisión de ello tiene como consecuencia para el administrador una multa impuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 3 salarios mínimos mensuales vigentes al momento del pago. O sea, estamos hablando como, ¿qué? De 6 millones. Bueno, digamos que hasta allí estaría todo este tema de lo que contempla la ley. Este es y con eso cerraríamos. Yo creo que estamos en un tiempo para que nos veamos las caras, nos queda media hora. Entonces, avanza a grandes pasos el proyecto de ley número 301 de 2020. Ya está en Cámara, por medio de la cual se reforma y adiciona la ley 675, referente al régimen de propiedad horizontal en Colombia. Dice que la reforma busca justificar 7 aspectos importantes, oídos, sobre todo los compañeros y los que viven y conviven y atienden. La reforma busca justificar 7 aspectos importantes en materia de propiedad horizontal, sobre los cuales el legislativo se encuentra trabajando. Además de ello, lo complementan 3 elementos que tienen como iniciativa principal la inclusión, la participación y la resolución de conflictos de convivencia en la propiedad horizontal, que como sabemos está disparada. Sobre el presente pretendemos de forma muy general abarcar los ejes temáticos de relevancia que contiene el proyecto. Digamos que son más o menos los siguientes. Me pasé. Bueno, voy aquí. Número 1. La inclusión de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la operatividad de la propiedad horizontal. Un poquito lo que decía hace rato, que ya hay un avance tan grande que se permite, digamos, hacer muchas introducciones tecnológicas para el beneficio, ¿sí? Para el control, para muchas cosas, pero que a veces la gente se queja y dice que eso está prohibido, que eso no fue aprobado, y resulta y cuesta que no, que sí está aprobado. Dice, el procedimiento de entrega de bienes comunes por parte del propietario inicial y el sistema de peritaje en casos de renuncia a recibir o entregar los bienes con enfoque diferencial de estratos socioeconómicos. Ese también ha sido, digamos, una de las problemáticas que se han venido presentando. Cada una de estas sugerencias son parte de, digamos, del recorrido que tiene ya la propiedad horizontal en el país, que hace que realmente algunas normas se vayan quedando. Así como nos decía, creo que era el compañero Aramis, de que se han hecho unas modificaciones ya a esta normatividad. Yo no las encontré, pero sería muy bacano que él pues nos pueda ilustrar ahorita que terminemos estos 7 punticos para también pues poder tener un espacio
debate y de retroalimentación más importante. Tercero, modificaciones en las funciones, competencias y responsabilidades a los órganos de administración, incluyendo la multijunta como órgano de gobierno en la propiedad horizontal por niveles. Esto también es bastante novedoso porque sucede que ya si una propiedad horizontal tiene 12, 15 edificios internos, ahí cada uno de esos ha ido creando por vía de hecho una junta y eso termina generando lo que se conoce como multijunta. Entonces, esto es importantísimo porque eso no está reglamentado. Igualmente está la creación de un sistema de registro, infracciones y sanciones para los administradores de la propiedad horizontal que garantiza la idoneidad de los mismos. Esto también, hay personas, por ejemplo, que tienen 3 propiedades en administración. Obviamente el tiempo no le da para atender bien ninguna de las 3 o hacen preferencias por otra. Es parte, pues, no es una negación al derecho al trabajo, pero se busca también cómo se puede hacer para que la labor sea más eficiente y que eso garantiza también, pues, que esa representación legal se cumpla como debe ser. Porque también ha habido mucha queja que a veces es muy difícil controlar ese tipo de situaciones cuando el administrador no cumple su función como debería ser. Bueno, está también otro quinto aspecto, que es el desarrollo de un régimen de inspección, vigilancia y control de la propiedad horizontal a cargo de la autoridad territorial con prevalencia del factor pedagógico. Esto también es una cosa que se viene reclamando porque, sobre todo, uno podría decir que hay propiedades horizontales donde la gente vive en total armonía, pero también podría decir que hay propiedades horizontales que no tienen ley ni control, que las personas ahí adentro hay venta de sustancias psicoactivas, ahí adentro hay abuso sexual, ahí adentro hay boleteo, bueno, hay una cantidad de situaciones complejas que se salen de la mano y un administrador no tiene ni el consejo de administración la capacidad para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Entonces también se busca es cómo se mejora eso, así sea que el énfasis sea un énfasis pedagógico. También está la creación de un sistema de registro de la transición a un régimen comunitario integrado por el Consejo Nacional de Propiedad Horizontal y consejos legales de propiedad horizontal en fomento de la participación ciudadana. Esto también es un ejercicio que va de la mano. Ustedes saben, por ejemplo, que existe la Junta Comunal como un primer nivel, ¿cierto? Existe ASOJuntas, que es como un segundo nivel. Existe entonces las federaciones y la gran confederación. Por acá más o menos siguiendo ese ejercicio se pretende algo similar que permita y facilite que esta vida nuestra en los conjuntos, en las propiedades horizontales, cambie y sea más garante de derechos y que el Estado social de derecho y que los derechos primen para que la convivencia sea más sana y transparente. Y finalmente, dentro de esos cientos de puntos principales está la regulación de la vivienda turística en el ámbito de la propiedad horizontal y la concordancia con el plan de ordenamiento territorial, porque muchas veces no está en el POT que esa sea zona donde se pueda permitir que exista vivienda turística. Con eso, pues estaríamos terminando nuestra presentación. Los voy a dejar ahí con mi poesía favorita. Para que, digamos, pudiésemos avanzar. Tenemos Lucho, entonces los devuelva para la micrófonos poesía. abiertos. Diga un Devuelva para la momentico poesía. y prendo aquí la luz. Quisiera Devuelva que la Aramis poesía. nos ilustrara un poco, Aramis, en lo que había comentado. Lucho, devuelva la poesía. Fue Aramis el que hizo el comentario.
¿Por quién fue? Devuelva la poesía un momentico para leerla. Que devuelva. La poesía, que usted que es su poesía. Ah, ya enseguida. Hombre, ¿cómo diablos nombre? Nuestra poesía favorita. ¿Ya se ve? Claro No, que sí, señor. claro que sí. No, todavía no se ve. Digo que si la presentación se ve. Ah, sí, la presentación sí. Bueno, entonces pongamos nuestra poesía. Claro que sí. Por supuesto que sí. Esa poesía se llama así, El valor del conflicto. Ya ha paseado por un poco de parte. La hicimos por allá en el 2012. Les cuento su historia para los que no la conocen. Hay un poeta cartagenero, Raúl Gómez Atting, abogado, pero además sufría de esquizofrenia, muy brillante, uno de nuestros mejores poetas. Y él escribió una poesía que se llama Valorate el loco. Y en base a ella, pues yo me inspiré ahí para hacer esta poesía. Pero él, en uno de los apartes de su poesía, dice: la gente de mi aldea piensa que yo estoy loco y me huye. Y yo suelo decirles que no se preocupen porque solo a mí mismo suelo hacerme daño. Dice Raúl Gómez Atting, por ahí lo pueden encontrar. Obviamente lo que hemos dicho es que el conflicto, siempre cuando uno en alguna actividad le dice a la gente que defina conflicto con una palabra, por lo general le dicen violencia, pelea, bueno, otros ya con más experiencia dicen oportunidad, dicen convivencia, bueno, entonces nosotros despreciamos mucho el conflicto, pero además lo estigmatizamos, inclusive decimos, esa persona es muy conflictiva, lo satanizamos como una cosa perversa, peligrosa, bueno, quédate allá, le ponemos la señal de la cruz, etcétera. Entonces, antes de convertirlo en violencia y en castigo, hay que darle valor al conflicto. ¿Por qué? Porque tiene una indiscutible oportunidad para transformar las situaciones. Y si no, revisen cualquier conflicto que ustedes hayan tenido intrapersonal o con otras personas o con ustedes mismos y lo hayan superado satisfactoriamente, uno siente que mejora la relación con el hermano o con la pareja, etcétera. Pero también es ese valor que tiene que nos hace crecer como seres humanos, ¿sí? Tiene un valor ontológico importante. Pero además el conflicto es dinámico, ¿sí? Ayuda a construir democracia. Imagínense ustedes que cuando nosotros estamos haciendo una audiencia de conciliación, que estamos haciendo democracia, circula la palabra y no circula de forma vertical, sino que es una palabra que está horizontalizada y que permite que Raimundo y todo el mundo pueda participar con las reglas que son comunes a todos y se permite la posibilidad de la opinión desde la perspectiva de cada quien, con el derecho a ser escuchado y con el respeto que se requiere para poder lograr algún tipo de acuerdo. Pero además es que el conflicto nos representa ante la vida como un neutro e inseparable amigo. Y es la verdad, los conflictos no son buenos ni son malos, son conflictos, son neutros. ¿Quién lo hace que suba o baje, escale o desescale? Pues las partes, los intereses, las situaciones, los contextos. Pero el conflicto no tiene la culpa de nada, esa es su denominación, esa es la palabra con que se expresa, pero no es que él en sí mismo sea etimológicamente uno lo descompone y claro que sí, pero no es necesariamente que el conflicto obligatoriamente tenga que ser violento. Y además no podemos vivir sin conflicto. Imagínense ustedes el conflicto que se da primero cuando la compañera está en embarazo. Son 9 meses cuidándose. Pero además si no se cuida, si tiene un parto complicado, entonces tiene que estar acostada no sé cuántos meses con los pies alzados. Bueno, todas esas situaciones complejas. Viene el momento del parto, ¿sí? Y fíjese que cuando uno sale de allí, le pegan una nalgada una palmada en la nalga y resulta que ese es el primer encuentro con la vida allá afuera del saco o de la matriz, pero también es el primer encuentro con la violencia y para que el niño llore y para que se sienta que está vivo, etcétera, etcétera, pero es un acto violento
¿sí? ¿Y cómo hacemos para vivir sin conflicto? Por eso nosotros desde la ACE lo que decimos es, bienvenidos conflictos, resolvámoslos satisfactoriamente, que nos ayude a crecer, y ese es el gana-gana de que se habla de la, de la conciliación en equidad, de ese ejercicio. Y por eso es que estamos dándonos la pela en el Consejo Nacional de Paz. Bueno, ya voy a dejar de compartir entonces para que aprovechemos estos minutos. Tienen ustedes la palabra, los escuchamos, preguntas, comentarios, evaluación de la presentación, todo lo que ustedes quieran, tienen la palabra. Bienvenidos, alcen la manito o prendan el micrófono y lo escuchamos. El señor Efraín Cordero tiene la mano levantada. Efraín, se te va a caer el brazo, tienes como media hora de tener la mano ahí adelante y seguidamente Rosalvina. Exactamente. Prenda el micrófono, don Efraín. Parece que Efraín no. Rosalvina, buenas tardes, querida. Prenda su micrófono. Ya no me hubiera sabido que su padre lo aceptó con palabras adecuadas. Tal vez su rabia podría haber ¿Quién está peleando? Fuera, ¿y qué pasó ahí? Hola, ¿puedo hablar Hola. o no? Adelante, Sí, señora María. ya. Habla, Efraín, ahora que se acabe ese ruido que hay por allá atrás, te damos la palabra. Adelante, María Rosalvina Páez, directamente bueno. de Suba para Colombia. Adelante. Gracias. A ver, yo tengo una duda. Un administrador anterior de un edificio deja construir a, a un, a una persona de los que tenían su propiedad ahí, deja construir en la terraza una especie de apartaestudio. Pero ahora la nueva administración dice que no es permitido y que ellos pueden hacer con la alcaldía para que les tumben eso porque eso es un bien común. ¿Sí se puede? Bueno, ¿Aló? acuérdense. Sí, ya está escuchada la pregunta. Déjeme, admitimos por aquí a Osvaldo Osa. Es una pregunta bastante compleja porque fíjense que cuando hablamos de lo cultural, de cuando yo les ponía este ejemplo precisamente que un señor había ampliado en un uso común, ¿en qué parte del espacio común construye el señor? Ah, María En Rosalvina. una terraza que había, hay una terraza Pero grande esa, del edificio. pero esa terraza es común, Sí, no es por una eso es una. terraza propia del apartamento. Entonces, sí, el nuevo administrador tiene toda la razón. Yo creo que ahí necesitamos un procedimiento jurídico y le voy a trasladar porque esa es pregunta de el día de mañana y de pasado desde el casuística. Pero Jaime, desde el punto de vista jurídico necesariamente, ¿cómo se deconstruye eso para que las cosas vuelvan a estar como estaban? A ver, Lucho, tú mencionaste el edificio Acuarela, ¿verdad? Correcto. Hubo una construcción autorizada indebidamente y en este momento está siendo demolida. Es exactamente lo mismo. Fue autorizada una construcción en un espacio de bien común indebidamente. En ese orden, pues apelando a la curaduría urbana y a los planos y diseños de las edificaciones, pues simplemente la curaduría va a ordenar la demolición de ese elemento. Bueno, antes de darle la palabra a Luz Carine, Rosalvina, ya puedes bajar la mano. Está claro que se equivocó el primero. Yo tengo una pregunta ahí, Jaime. Si no es necesario, no la respondemos hoy, sino mañana y pasado. Pero ¿qué pasa
si ese señor que construyó ahí tiene permiso de la curaduría. Te la dejo ahí. Luz Karine, adelante, compañera. Prenda, por favor, el micrófono. Oye, no encuentro cómo bajar la mano. Ya la bajo, ya no la encuentro. Yo no sé si Yo se se la la pueden bajo. bajar desde acá. Donde mismo la sube, la baja, mi amor. Bueno, bueno. Luz Karine, adelante. Doctor Luis, le hago una pregunta. ¿Cómo se Aquí, debe de manejar las mascotas dentro de las propiedades horizontales? Pues, muy bien. Qué ¿qué se debe pregunta chévere. tener? Bueno, Bueno, el reglamento interno es lo primero. La ley está claritica y dice claramente que todos esos animales domésticos, porque uno encuentra en propiedad horizontal. Por favor, si apaga el micrófono, voy a citar un ejemplo de Soacha. No sé si algún compañero de Bogotá lo conozca. En Soacha pasó lo siguiente. Un señor recibió en herencia 4 vacas. Oigan eso. Soacha es un municipio que está ahí pegadito a Bogotá, que tiene una zona rural amplia, pero que también tiene mucho comercio y, bueno, mueve mucho dinero. Y el señor no tenía dónde guardar las vacas. Las llevaba a pastar en una zona de uso común de la comunidad ahí, de una vereda. Pero en la tarde, 4 o 5 de la tarde, traía las 4 vacas al edificio. Subía 3 pisos con las 4 vacas y las vacas dormían en el apartamento. Póngame ese trompito ahí en la uña. Imagínense ustedes eso, esas vacas cagando, meando, bramando. ¿Cuántos conflictos se presentaron allí? Inicialmente, inspección de policía, la administración del edificio, el consejo, todo el mundo trató de concertar con él y él decía que bueno, que esa era su propiedad y que él no tenía dónde guardar las vacas y que para no molestar él la guardaba y que él no había problema, que él todos los días limpiaba las heces de las vacas y el orín y lo que tuviera y para mantener eso limpio y tal y cual. Es un conflicto que se volvió famoso porque los conciliadores de Soacha lograron concertar y resolverlo. Y lo lograron gracias a qué? A que es también una cosa de sentido común, porque a veces nos amparamos en cosas que no son legales. Por ejemplo, la zoonosis que produce la caca de los perros, sobre todo, que se deja, muchas veces uno cree que la persona va con la bolsa y ya porque recogió el popó se acabó la infección. Y se han presentado casos donde en la zona común el perro hace su deposición, la persona va con su bolsa y recoge, pero el fin de semana ahí la gente usa esa zona para compartir, para tomar el sol, el caso, por ejemplo, de tierra fría, y se hace su picnic ahí, se pasa ahí, los chicos juegan, y un vecino le sucedió eso. Puso la mano, eso estaba seco, él no vio nada, estaba limpio y él puso la mano ahí, pero con esa misma mano se comió los sándwiches y se contaminó y no encontraban que casi se muere. Hasta descubrieron que era precisamente ahí y empezaron a hacer como la trazabilidad, dónde estuvo, qué comió, qué no sé qué cosa, y encontraron precisamente que había estado ahí y que ahí se ponían entonces, y recogieron de allí del pasto la muestra para poderlo curar a él. Entonces, es necesario enseñarle a la gente, por eso el tema de la pedagogía y por eso la reforma de la norma también busca eso, porque a veces la gente no quiere aceptar lo que está en el reglamento y hay gente que realmente no tiene ningún tipo de cultura para convivir. Irania y Elvira, adelante, compañera. Buenas noches. Una pregunta. En un edificio donde no hay manual de convivencia ni hay administración, ¿cómo se definen las responsabilidades frente a daños que sufra la propiedad o mantenimiento?
Igual tengo otra que la hice ayer, pero no me la contestaron, la hice por el chat. Y es qué tipo de contrato debe hacer una junta de acción comunal con un bien. Muy bien. Bueno, fíjense lo que estamos diciendo, la pregunta que hace la compañera. Es la más cercana a toda la realidad que vivimos, porque hay conjuntos que no tienen ley, sálvese quien pueda, o que alguien se hace elegir de cualquier manera el presidente de ese conjunto por séculas seculares y se hace lo que él dice. Necesitan esa ayuda externa, es mi recomendación, Irania. O sea, hay que hacer una intervención que facilite con los entes de la alcaldía donde esté presentando eso, no sé si será ya en Ibagué, para que acompañen y ayuden a convocar, bien sea la alcaldía, bien sea vía personería, a quien le corresponda, para que puedan hacer una asamblea, hacer esas claridades. O sea, hay que retomar el orden, digamos, legal de la propiedad, porque ahí lo que hay es un desorden, una anomia social que no permite que nada pueda funcionar, nadie responde por nada. Y eso termina haciendo que la mayoría de los propietarios se muden y arrienden y que la gente pues viva como le dé su gana y que sobreviva como pueda. Pero no hay, yo no tengo pues fuera de una ruta que sea la concertación con acompañamiento, porque solo es imposible. Porque eso ya seguramente se volvió un conflicto de marca mayor dentro de esa copropiedad. La Lucho. otra pregunta, Jaime, te la paso a ti. Lucho, ¿Cuál es ese contrato? Adelante. Permíteme acotar algo frente a esta primera pregunta. Dale, dale. El constructor, a la entrega del bien, del conjunto, del edificio, de lo que sea. ¿Quién es ella? La loca arriba. Espera un momentico, Jaime, por favor, apagar micrófono. El constructor, en la medida que va a entregar el inmueble a quien se lo vaya a entregar, el edificio, los edificios del conjunto, tiene una escritura pública. En ella viene un reglamento. Entonces acudan a esa escritura pública para ver cuál es el reglamento que hay y acudan a la Secretaría de Participación Comunitaria para que ellos les ayuden a organizar todo el tema. La segunda pregunta. ¿Qué clase de contrato? Repítela, Irania, por favor. No se preocupe, yo la escuché. Lo bueno, dale. Es lo siguiente. La Junta de Acción Comunal no es administradora de los bienes comunales. La Junta de Acción Comunal no tiene bienes propios. Y si son algunos bienes de la comunidad, ¿cómo fueron adquiridos? Y si son bienes dados en comodato, no pueden hacer uso de ello comercial. Por lo tanto, la Junta de Acción Comunal no hace un contrato de comercio frente a ningún bien inmueble. Muy bien. Gracias. Bueno, doña Elvira, en su orden. Luz Karine, baje la mano. Y sigue la oficina de los compañeros de allá de... Estoy mirando a ver cómo bajar la mano, pero no veo. Bueno, tranquila. Paloma, Gaviotica, adelante. Bueno, buenas noches para los compañeros. Lucho, no tengo la seguridad de saber si en un edificio donde son de 4 pisos, es obligación de la administración o que todos los que viven en el edificio se colaboren. Esa es una pregunta. La segunda es, el fiscal debe de tener sueldo y tiene que ser netamente contador. ¿Cuántas personas deben de conformar el consejo? No lo tengo claro. De 3 en adelante lo que definan los copropietarios, pero siempre que sea número impar. 3 mínimo y de ahí en adelante 5, 7, 9, 15, dependiendo el volumen de copropietarios que exista. La primera pregunta no alcancé a escucharla bien, no sé si la puede repetir de nuevo o alguien la escuchó que pueda ayudarme a responderla.
que si es cierto que un edificio de 4 pisos, hasta 4 pisos, no obliga la ley a tener administrador. Yo digo que sí. La ley es clara en eso porque está en Lucho, el régimen, señor. Lucho, ¿le puedo colaborar en ese concepto? Por supuesto. Mire, Lucho, es que lo que pasa es que ahorita se están construyendo muchos edificios que no es obligatorio someterlos a propiedad horizontal, edificios de 4 o 5 pisos. Entonces no es obligatorio tener ni administrador ni consejo de administración, porque ellos no están sometidos a PH. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues yo lo hago acá en Piedecuesta, ¿sí? Aquí se está construyendo demasiado edificio hasta 5.º piso, que es lo que permite aquí, que es lo que permite aquí el plan de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace es, digamos, orientar a las personas para que ellos internamente hagan un manual de convivencia de esas zonas comunes que ellos tienen. Gracias, Lucho. No sé si se puede decir algo más. Sí, está bien. Lo que pasa es que la Sí, respuesta sí, que me la quedo baja con y me compete ahí. Todo está en el valor que se le dé a la copropiedad cuando se Exacto. constituye. Si no está expreso que se está constituyendo como una propiedad horizontal, pues obviamente no lo es. ¿Sí? Y el fiscal tiene que ser de Bueno, contra. me voy Lucho, para la oficina. ahí quiero Pacheco y su tumbao. Mire, en ese caso, cuando el edificio tiene... No escucho, no escucho. Veía a Pacheco, a los compañeros de Santa Marta por ahí. Ya no Lucho, los veo. ¿Me puede dar la palabra ahí, por favor? la otra pregunta es, ¿el fiscal tiene que ser netamente contador o no puede ser Sí, el revisor contador? fiscal debe ser contador y el contador también debe ser contador. Diferente es que pueda tener un auxiliar contable, pero para ejercer el cargo, ahí dice la norma claramente que tiene inclusive que estar inscrito en el Colegio Nacional de Contadores y que es Y el obligación del administrador verificar esa información. Sí. bueno. Bueno, Gracias. ¿quién más estaba pidiendo la palabra por allí? Yo, Aramis. Aramis, adelante, Sí. hermano. Con relación al caso de los edificios de 5 o menos pisos, esos están regidos por la ley 2079. Será que mencionaba ahora rato, voy a apuntarla aquí. Dale, dale. Pues la ley 2079 y el compañero pues fue preciso cuando dijo que se debe hacer un acta de convivencia para el manejo de las áreas comunes. Esa era la claridad que quería hacerle. Ah, bueno, me parece muy bien. Ese es uno de los artículos que modifica a la propiedad horizontal. Perfecto, perfecto, sí, me parece bien. Es que hay una Mire, yo atendí proliferación acá en tan grande. Barranquilla un caso, Lucho, de una propiedad horizontal que se llama El Manantial, en el edificio de Soledad. Hay una interrupción por Víctor Julio. Aló. Víctor Julio, apáguenme el micrófono a Víctor Julio, por favor. Resulta Listo. que en Adelante, el ya. de Soledad había un administrador porque ya Se te fue la voz. sí, Aramis. en el manantial de Soledad había un administrador que ya tenía tanto tiempo que ya la gente estaba molesta, que no lo podían quitar, le hicieron una zonada. Ya cuando le hicieron la zonada que afectó a la familia, que le afectaron la propiedad horizontal, el hombre quiso entregarlo, pero quería entregarse a la otra persona que también tenía dificultades con el resto de la comunidad. Entonces me llamaron a una conciliación, hicimos la conciliación, yo les sugerí que lo que tenían que hacer era la asamblea de copropietarios para que pudieran elegir un nuevo consejo de administración. Muy bien. Sí, ahí hay experiencia de cuanto uno menos se imagina. Nosotros quisiéramos entonces mañana y pasado que vamos a ver todo el tema del acta de conciliación en propiedad horizontal. Vamos a revisar qué casos anotaron ustedes allí en los formatos que compartimos. Vamos a sistematizar eso para tenerlo al peluche mañana, porque
vamos a intentar, y sería un aporte de este curso, digamos, que podamos tener un listado que nos referencie cuáles son los conflictos no solamente más frecuentes, sino los conflictos, esa cantidad de trucos, de amarraderas, de enredaderas que se presentan en el arrendamiento. Porque como decía, en cada sector del país pasan cosas diferentes. Ese tema de las jarras, ese tema de los anticipos. Bueno, ahí hay una cantidad de situaciones, que el que cambia el candado, que el que cambia la chapa, del que se queda a la brava y le pone todo en la puerta de la calle al otro. Bueno, todas esas situaciones que la ley hoy no las está permitiendo algunas, pero que está la norma social allí. ¿Por qué creemos que eso es muy importante? Por varias razones. Primero, que no hay ilustración alrededor de eso, porque lo que le dicen a uno no es que la ley dice esto, y nosotros nos fuimos formados en base a eso, y nos ha tocado ponernos entonces a estudiar, a averiguar, a indagar por la cantidad de volumen que se presenta con eso. Inclusive hay gente que arrienda y después subarrienda, y se rige por el contrato primario que tuvo, y al otro le cobra el doble de lo que por él le arrendaron. O sea, hay una cantidad de situaciones complicadísimas que son necesarias darlas a conocer. Y si nosotros podemos elaborar con la ayuda de todos ustedes, lo que quieran, un manual, el manual del arrendamiento comunal, por decir una cosa así, sería un aporte muy importante para el país, sobre todo porque sería también una herramienta para los conciliadores. Por ejemplo, antes de ayer, domingo, me decían en Chicorodó en la mañana: profe, es que aquí hay gente que hace un arrendamiento, pide que le arreglen tantas cosas, hace un contrato por tantos meses y ya a los 3 meses ya está pidiendo, y no respeta el contrato que él mismo hizo que se firmara. O sea, es un tema cultural bien pesado, que ha generado muchísima violencia, como eso que estaba diciendo aquí el compañero. Y hay mucha propiedad horizontal popular que necesita ayuda para ser rescatada, porque terminó en manos, digamos, de la violencia, y eso en el día a día hay unos riesgos para la población que vive, sobre todo para la población vulnerable, para los niños, para las niñas, ¿sí? Adelante, Elvira. Elvira, bueno. Lucho, sí. Lucho, Sí. vea, esos casos se nos presentan aquí en Armenia de arrendamiento. Pero cuando el inquilino paga un mes y luego empieza a pagar el segundo por pedacitos, y ya el tercero no lo paga y el cuarto tampoco lo quiere pagar, entonces, ¿qué hace el propietario? Le debe mandar un oficio diciéndole que por su incumplimiento le debe entregar el predio. Pero la gente a veces se lleva la idea aquí en Armenia que les tiene que dar de plazo 3 meses y gratis, y así no es. Totalmente de acuerdo. Por eso a veces sucede que, por ejemplo, el propietario le hace concesiones especiales al inquilino para que no se le mude los arreglos que él le pida, porque es un inquilino que es buena paga. Pero eso va de la mano también de la situación del país. Es que es una cosa, es por otra. Tenemos eso, pero sucede precisamente porque no hay suficiente ingreso y porque hay también mucha irresponsabilidad. Nosotros deberíamos conseguirnos un proyecto que facilite para que estuviéramos haciendo cursos de esto, de arriendo por todo el país. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Siendo las 7:05, anuncio que se va a cerrar. Bueno, última orientación, ya fuera de... Voy a mirar la lista de participantes aquí, porque voy a pedirles un favor, que sería como una especie de regalo de una gestión que estamos haciendo. Entonces, pregunta abierta aquí. Por ejemplo, señora Irania Hernández,
querida amiga, ¿cuándo fue la última vez que a usted le entregaron un chaleco el ministerio o la alcaldía? Si es que alguna vez se lo entregaron. Solamente una vez me han entregado, hace como tal vez 2 años, que vino una señora del ministerio, recién empezado el gobierno, creo, que vino y prometió el, bueno, esta vida y la otra, entregó unos chalecos como a 5 personas y ya, es todo. De resto nunca Bien. más. Bien. Y a mí, ¿sabe cuánto hace? Como ¿Cuánto? 10 años. ¿Quién habla, Como María 10 años. Salvina? Bueno, entonces miren, vean, para que no nos enredemos, se les va a pedir un favor. Cada uno de los que está en esta lista de hoy, que hayan firmado la lista de asistencia, conciliadores en equidad, tienen hasta mañana a las 6 de la mañana para que me manden aquí a mi WhatsApp mi número 301-301-9474 para que no los tengan. Mire, José Antonio llamando sabiendo que estamos aquí en plena clase. Me manden aquí este número, los que están ahí en la lista. Hay unas excepciones porque ya hablé con ellos, como es el caso de los compañeros de ahí de Santa Marta. No me acuerdo con quién más logré conversar, pero de todas maneras mándenme resolución de nombramiento, la talla, la dirección, el nombre completo y el número de cédula. Que tengo que mandar esa lista que parece que nos van a hacer una donación. Y entonces esto hay prioridad para la gente que es cercana a la ALCE y todos ustedes lo son. Aplica para los compañeros de la Casa de Justicia de Bello y Niquía. Wilmer, si está por ahí, o Pulgarín. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron chaleco? Ahí está la lista de asistencia para que la llenen. Los que lleguen después de las 7 de la mañana ya no es posible. Buenas noches. Señor Luis, de la Casa de Justicia de Bello nos entregaron chalecos hace 2 años. El director recogió lista y ya la envió solicitando los nuevos chalecos. No sabemos si los entregarán. Ah, bueno, entonces ya ustedes están en trámite, no hay problema. De todas maneras, si me manda la listica y yo la puedo reenviar porque ellos hacen chequeo. Entonces, lo que ya tienen en lista, lo que hacen simplemente es que no los... Pero vamos a aprovechar porque aquí hay conciliadores que nunca en su vida le han dado un chaleco siquiera. Aprovechemos que estamos en muy buena tónica con el ministerio en este momentico. Que Por repita acá los tengo datos, a por José favor. Antonio, José, estoy en plena, estamos Yo cerrando aquí recojo y la hablamos. lista de Bello y se la envío, pero sí, Pero que sean activos. sí, No me- activos, los que están trabajando en Casa de Justicia. Bueno, Usted a listo. Y Luz si hay Karime, que alguno que no también... esté en Casa de Justicia, pero que está allá en su Sí, comunidad, sí, también vale. tenemos, sí, listo. Entonces, sí, los Por voluntarios. favor, repita la documentación necesaria. Hombre, claro que sí. Necesitamos la resolución. El punto donde está haciendo la atención. Si puede mandar una fotico de su punto, muchísimo mejor. Número de cédula, nombre completo, teléfono, correo, o sea, lo básico para reenviar eso al ministerio y logremos que sea posible que mucha gente que no haya tenido esto lo tenga por primera vez siquiera o por segunda. Que el otro día sacamos cuenta y en 30 años más o menos han entregado cinco chalecos, o sea, uno cada 6 años. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos ahí a la espera de eso. Muchísimas gracias a todas y todos. Dice, podemos copiar lo que está en el chat de preguntas y eso para compartirlo y revisarlo, que ya por acá se nos acabó el tiempo. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Ruth, confirmada a las personas para el viernes, ¿oíste? Ya eso está.